Hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y hoy quiero hablar del acné. Hace un par de años tuve por primera vez una experiencia con estas infecciones en la cara que no se iban. Y no solo no se iban, no dejaban de crecer. Y de verdad fue muy loco. Yo cuando era adolescente y en la pubertad nunca atravesé esa experiencia. Y era la primera vez. Mi piel es súper específica. Tengo la piel súper seca, tiende a ser muy sensible y tengo los poros súper chiquitos. Entonces, en el pasado he tenido experiencias en las que si me sale una espinilla, el poro no tiene por dónde salir, ¿ok? No tiene por dónde salir, como la infección o el pus o las cosas que están debajo de la piel y son súper profundas. No sé si es porque me salen como más debajo o por qué, pero en este caso empezaron en mi quijada a salir un par de granitos y con el tiempo se empezaron a esparcir. Y cada vez que yo pensaba como que ya se está yendo o este granito ya se está secando, se multiplicaban por 3 alrededor. Y no había descanso. O sea, no hubo un solo momento, yo creo, en un año y medio, en el que paren de salir estas espinillas, paren de crecer. Más que nada me dolían mucho, ¿ok? Entonces toda mi quijada, especialmente el lado derecho, que ya les voy a explicar por qué es significativo el lado en el que me salió, era como súper molesto a un nivel de dolor. Eran espinillas muy profundas que se notaba y se sentían que no eran tópicas, ¿ok? Venían de adentro para afuera, dolían mucho, molestaban mucho y estaban siempre calientes. Esa parte de mi cara estaba como siempre latiendo y en un punto yo sentía que era como que salía una lava. Yo la empecé a conectar con esta energía que yo empecé a ver, que mi cuerpo no sabía dónde más poner. Esta energía de ira, de resentimiento, esta energía también excesiva, energía masculina, que claramente mi cuerpo ya no estaba pudiendo procesar solo y ya no tenía dónde más colocarlo. Y entonces fue algo, la verdad me costó mucho más de lo que pensé que me hubiese costado y me afectó muchísimo la autoestima, me dolió muchísimo y de verdad retó mucho del trabajo de amor propio, de mi relación con mi cuerpo a un nivel y una manera en la que no lo había experimentado, de una manera y un nivel inesperado. La verdad es que me costaba verme al espejo, me costaba cada mañana levantarme y como solo querer tapar las espinillas. Y por más de que sí se tapaban en una gran mayoría con maquillaje, yo no soy una persona que le gusta maquillarse todos los días. Y ustedes saben que parte de diseñar la vida de mis sueños, de poder trabajar desde mi casa desde hace muchos años ha sido trabajar en ropa de ejercicio y por trabajar en el sillón y en pijama. Yo no soy una persona que se levanta y es como, ok, ¿cómo me voy a arreglar y ponerme maquillaje? Mientras menos maquillaje, mientras más rápido me ponga yo un maquillaje, mientras más rápido me arreglo, mejor. Yo soy súper eficiente con esas cosas y me gusta repetir lo mismo, tener pocos productos que ya sé que me gustan. A mí no me gusta ir a Sephora, no me gusta pasar 7 años probando nuevo skincare y más que nada porque mi piel es súper sensible. Cada vez que yo he probado cosas como, voy a probar este skincare routine que vi en redes sociales que se ve súper cool de como 790 pasos. Pruebo un nuevo producto como muy complejo o muy avanzado o como que todas estas cosas y mi piel siempre ha reaccionado mal. Lo que a mí más me funciona son cosas súper naturales, poquitos ingredientes, poquitos productos y ser súper constante con estas cosas. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a desarrollar mi propia filosofía también de skincare, porque hoy en día hay tanto ruido con respecto a todo que en estos últimos años para mí ha sido este concepto de yo hacerme cargo de cuál va a ser mi filosofía de estos temas. Y hasta que a veces no se retan a través de experiencias. Por ejemplo, en el anterior episodio les conté acerca de crear y diseñar tu propia filosofía de lo que significa estar soltera, de lo que significa una relación, de lo que significa el matrimonio. Por otro lado, en este caso es algo más como tal vez superficial, pero no es tan superficial. Porque hoy en día podemos estar todos los días viendo 800 opciones de qué deberías estar haciendo con tu piel, ¿verdad? Y qué productos son los mejores, y qué marcas son las mejores, y como que todas estas nuevas tendencias. Y cuando no hacemos el trabajo de decir, ¿qué es de lo que yo creo? Y esas cosas en las que creemos tienen el permiso de cambiar, ¿verdad? Después de unos años podemos actualizarlos. Si aprendemos algo nuevo, si experimentamos con algo, podemos cambiar esas definiciones. Pero para mí es diferente decir yo qué pienso, cuáles son mis creencias, qué es lo que a mí me funciona, qué es lo que a mí me ha funcionado, dónde encuentro evidencia, a dónde me guía mi intuición,
y hacia dónde me quiero dirigir para entonces saber qué silenciar. Y por decir, qué cool que a tal persona le funcione tal cosa, qué cool que tal persona se sienta así de su piel, qué cool que cierta persona le funcione. No desde un lugar de juicio, sino más bien que el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? Cada persona que haga lo que quiera con su skincare, pero yo qué es lo que voy a creer y en qué me voy a basar yo. Y a veces esa respuesta no la tenemos tan clara, está bien. Para mí, a través de esta experiencia del acné, fortalecí que, ok, no, yo quiero cuidarme de cierta manera, quiero usar productos que se alineen con ciertos valores, quiero ya poder liberar estas ganas de siempre estar probando todas estas tendencias, todo este skincare. Cuando yo renuncié a eso, fue súper liberador y mi piel se empezó a ver mejor que nunca. Pero fue a través del acné que fui experimentando muchas de estas cosas. Entonces volvamos a que mi piel es súper sensible y por ende yo tenía mucho miedo de probar muchas cosas tópicas. Pero uno de mis valores es que las cosas empiezan de adentro para afuera y que si no sanamos las cosas de raíz, las cosas de fuera no tienen de dónde engancharse. No significa que las cosas de afuera, las cosas tópicas, las cosas más como la medicina tradicional no es que no funcione, sino que en mi opinión tiene que venir de la mano de lo que sea que también está pasando adentro y de poder siempre estar preguntándonos a través, sea de cualquiera de estos mecanismos, a través de cualquiera que sea estos transportes, sea medicina tradicional, sea medicina más holística o alternativa, sean cosas energéticas, sea trabajo psicológico y emocional. ¿Cuál está siendo la raíz que está causando este síntoma? Y con el acné fue lo mismo. Por un momento sí traté de solo probar cosas tópicas y como que cremas y tratar de solo secarles y yo qué sé, bla, 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 bla. Nada nunca funcionó y más bien me frustraba muchísimo más porque claramente mi cuerpo me estaba tratando de decir algo. Y entonces les quiero contar cuáles fueron estos puntos de inflexión y las cosas más importantes que pasaron para mí a través de esa experiencia. Porque yo diría que la primera es que yo perdí la esperanza en un punto. Fue como, estoy probando todas estas cosas, estoy probando cosas con mi alimentación, cambiando cosas ahí, estoy probando cosas con mi estilo de vida, estoy trabajándolo también al lado energético, emocional, psicológico. Fui a la dermatóloga, fui a la doctora, fui a una ginecóloga para ver mis hormonas porque tenía una ubicación, el acné claramente estaba súper relacionado con un exceso de testosterona. Y también intuitivamente en una meditación con mi cuerpo fue como, ve a la ginecóloga, necesitamos hacer exámenes hormonales. Y hice todas estas cosas y en tantos momentos me quería rendir porque era como, nada está funcionando. Y más que nada era esta sensación de, ok, voy a ser más disciplinada con mi jugo de apio, voy a ser más disciplinada con no comer lácteos. Y hacía como estas cosas de eliminación. Le bajé a la cafeína, empecé a tomar café descafeinado en el día a día en mi casa para bajar el cortisol. Mi cortisol estaba súper elevado y empecé a hacer estos cambios y cuando no veía como cambios inmediatos o tal vez como después de 2 semanas o 3 semanas decía, ay, no está funcionando esta cosa, la tiro a la basura. Entré en una energía un poco impaciente, muy poco compasiva con mi cuerpo y desde un lugar de peleándome yo con mi cuerpo. Como que, ¿por qué no estás haciendo lo que te digo que hagas? ¿Por qué no estás reaccionando como yo quiero que reacciones? Desde este lugar de casi que ordenarle a mi cuerpo a que sane algo que claramente me estaba tratando de decir algo. Y yo era como, ya, ¿por qué no has sanado? Ya, ¿por qué no me has dado los resultados que yo quiero? Y me enseñó mucho de esta paciencia con mi cuerpo, de que el cuerpo va a otro ritmo. Igual que los duelos no se pueden controlar ni se pueden apurar, el cuerpo es igual, porque los síntomas y los procesos de cuerpo se mueven a un tiempo como 3D, de la tercera dimensión. Nuestra energía, nuestra mente, nuestros procesos emocionales muchas veces como que hacen clic y algo cambia súper rápido adentro, ¿verdad? Cuando ves una nueva perspectiva de algo, cuando entiendes algo, cuando conectas unos puntos, es como que a veces yo siento que eso va súper rápido, pero el cuerpo va a otra velocidad. Con New York ha sido igual. Yo al un mes de estar aquí era como, ya, ¿por qué no estamos perfectamente instaladas? Por más de que ya estaba como de verdad en Nueva York y había estado haciendo mucho proceso con respecto a mudarme acá, mi cuerpo recién acababa de llegar. Y con el acné fue igual, tomó mucho más tiempo que mi cuerpo registre, verdaderamente transforme todo este proceso también emocional y psicológico y necesitó de ayuda también de cosas físicas, de alimentación, de un trabajo con doctores para poder procesar todo lo que también estaba pasando emocionalmente. Entonces, creo que esta experiencia solo me recordó que cada ángulo a través del cual atacamos, por decirlo así, o hacemos este approach para cuando estamos tratando de resolver algo, sanar algo, procesar algo,
siempre está acumulando granitos de arena. En el acné ahora mirando para atrás, me imagino que tengo como una botellita y cada vez que yo tomo un jugo de apio, cada vez que yo tomaba café descafeinado en vez de café con mucha cafeína, cada vez que priorizaba mi sueño, cada vez que seguía los protocolos de mi doctora, cada vez que hacía un colónico, un enema de café, cada vez que comía más vegetales, cada vez que me priorizaba hidratarme bien, cada vez que estaba meditando, escribiendo para manejar estos niveles de estrés muy altos, cada vez que iba al psicólogo. Si bien ese momento cuando pones un granito de arena en esta botellita se siente como que no sirvió de nada, ¿para qué puse ese granito de arena? Pero después de un tiempo se siguen acumulando estos granitos de arena y cuando esta botella se llena ya de arena, ves los resultados finalmente. Y en cualquiera de esos momentos en el camino podemos decir por qué no está funcionando, por qué no funciona más rápido. Pero la realidad es que solo no está funcionando todavía porque todavía no has acumulado suficientes de esos procesos de constancia. Igual que cuando vamos al gimnasio. No vas al gimnasio una vez y es como, ¿por qué no tengo abdominales? ¿Por qué no tengo los tríceps definidos? Necesitamos esos granitos de arena constantes para que verdaderamente se generen esos cambios en el momento en el que ya hemos hecho suficientes de esas acciones. Esta experiencia definitivamente me reiteró que todo está sumando. Cada uno de esos vasos de agua, cada una de esas meditaciones, cada vez que nos concentramos en respirar más profundo, cada vez que hacemos este trabajo interior, nunca está siendo en vano. Nunca algo que elegimos más saludable, más alineado, con más compasión, con más amor, con más lealtad a nuestra salud, a nuestro futuro, nunca es desperdiciado y nunca está siendo en vano. Y más bien la intención cambia. Llegó un momento en el proceso del acné en el que fue como que, a ver, me estoy peleando con mi cuerpo y necesito ya tregua, como necesito hacer las paces con esta situación y las paces con mi cuerpo porque claramente pelearme con él no me está llevando a ningún lado. Y en ese momento creo que también la intención de mis acciones cambió. En vez de decir, ¿por qué no está funcionando cada cosa que hago? Empecé a decir, ok, ¿qué pasa si cada cosa que hago me está avanzando? Y también me sirvió desprenderme del resultado. O sea, les juro que en un momento solo fue como que esta es mi nueva realidad. ¿Qué pasa si solo esta es mi nueva realidad y más bien me concentro en quién quiero ser a través de este reto? ¿Y qué pasa si esto es parte de solo mi piel? Como que si me pongo a ver en el peor escenario, ¿qué tengo que hacer para prepararme para ese escenario y cómo quiero vivir? Esta guerra me está desgastando y me está afectando en más maneras de las que puedo nombrar, más allá de cómo se ve mi piel. Entonces, ¿qué tanto más daño me estoy haciendo yo al relacionarme con esto de esta manera versus solo prepararme y bañarme de amor? Y entonces eso me cambió de mentalidad, no desde un lugar complaciente, sino desde un lugar de voy a seguir tomando estas acciones, voy a seguir haciendo estas cosas para seguir avanzando, pero me voy a desprender de que yo estoy al mando del tiempo de mi cuerpo. Y eso me ayudó mucho a cambiar también desde dónde tomaba estas acciones, para empezar a decir, ok, ¿sabes qué? Voy a seguir tomando estas acciones alineadas. Si estoy siendo guiada un rato, un día me levanté y fue como, cierto que no he ido a la dermatóloga. Y fue como que, ok, voy a ir a la dermatóloga. Escribí, busqué guía, pedí recomendaciones, le pedí a mi intuición también que me ayude a elegir la guía y la doctora que más me va a ayudar para esto. Y decidí también ponerme en sus manos con plena confianza. Ya fue diferente que solo llegar desde esta sensación de haz algo y ponme algo porque nada me funciona. Entonces es como, de nuevo, esta relación que tenemos con las cosas y hacia dónde estamos enfocando nuestros pensamientos impacta tanto cómo recibimos esas acciones, ¿verdad? Cómo recibimos esos cambios y cómo nos sentimos en el proceso. El segundo aprendizaje más importante, yo creo, fue acerca de mi físico. Esto yo ya lo había como trabajado cuando atravesé un desorden alimenticio, una adicción extrema a las dietas y al ejercicio, y es que nadie nunca se fijó tanto como yo. Y nadie nunca me dejó de amar, ninguna de mis amigas me dejó de querer, nadie en mi familia fue como que entonces la Isa ya no vale tanto. Literalmente la importancia que yo le estaba dando a esto era tanto más grande que cualquier otra persona en mi vida. Ese periodo de mi vida además empezó esto antes de divorciarme, antes de atravesar un divorcio y un final de una relación, eso fue importante, pero continuó en este primer como año de aventuras, de estar soltera, de estar viajando muchísimo, de estar dating por primera vez, de estar saliendo en citas, conociendo a gente, haciendo amigas. Nadie nunca se fijó. Y más bien fue una de las temporadas de mi vida en las que yo me di cuenta, wow, sé hacer amigas, sé salir en dates, sé ser yo misma, sé presentarme sola, sé por primera vez en mucho tiempo no tener un hombre al lado mío, sé ser independiente. Y todas esas ganancias eran tan valiosas para mí, me sentía tan empoderada y todo eso siempre fue tanto más grande que estos granos y este acné y esta cosa en mi piel. Afuera nadie estaba pesando eso
Más bien, yo no me he sentido nunca tan amada, tan querida. Me sentía también guapísima, súper atractiva desde otros, energéticamente, desde otros lados. Me sentía sexy, me sentía independiente. Y creo que este acné era como un techo, un upper limit de no permitir que eso sea mucho, porque usaba después del acné como, pero estoy fea, pero me voy a sentir un poco insegura con respecto a mi piel. Si bien energéticamente yo me sentía más empoderada que nunca y tan orgullosa de estar tomando decisiones por mí, de estar viviendo, como que caminando hacia mis sueños, de estar tomando esta acción, también este acné me demostró cómo yo todas las mañanas me sentía muy insegura viéndome al espejo. Pero yo decidí, y en este momento acuérdense que yo estaba viviendo muchísimos cambios y muchísimos retos. Me conecté, me tatué literalmente con mi mejor amiga la palabra gracia. De ahí sale el gracia del journal y la palabra gracia es cómo quieres caminar alrededor de los retos. Y eso también se metió a cómo quería atravesar este acné. Porque dije, ok, es tan fácil autocriticarnos al frente de otras personas. Y me comprometí a solo no mencionar ni autocriticarme con respecto a este acné al frente de otra gente. Y entonces, el rato que tomé esa decisión, por un lado fue doloroso porque era algo con lo que yo cargaba todas las mañanas. Como un día cuando ya me abrí con una amiga y le dije, no sabes lo difícil que está haciendo esto para mí, me dijo, wow, no se nota. Te estaba solo como owning it, estaba solo como que se te ve segura, se te ve segura de ti misma, como si eso no fuese importante. Y ya se me olvidó ver esos granos, como que ya se me había olvidado. Y cuando me dijo eso, me di cuenta de, uno, el poder de esa vulnerabilidad y lo importante que era para mí también abrir mi corazón y no solo cargar con esto sola. Pero por otro lado, que si vamos por el mundo solo mencionando estas cosas que nos incomodan, estas cosas que nos causan inseguridad, la gente se va a fijar en eso y va a recordar eso. Y solo es este como recordatorio de que esa autoflagelación y autocrítica y queja de nosotras mismas, que muchas veces viene de ser víctimas, de querer lástima, de como que querer tal vez conectar, es este camino que parece un atajo para sea conectar o para pertenecer o para como quejémonos todas o critiquémonos todas, pero es en verdad no es nada bueno, como que no te trae estos beneficios. Y por otro lado, el rato que tú solo caminas por el mundo sabiendo que esto está pasando, ¿verdad? No lo estaba ignorando para nada. Pero desde un lugar de, no lo voy a mencionar, esto no es lo más importante en mi vida, yo no soy cómo se ve mi piel y es algo en lo que estoy trabajando, es algo que no puedo hacer nada para que cambie. Ok, movámonos a lo que sí está en nuestro control. Y esa mentalidad me di cuenta que era lo que también otra gente empezó a percibir. Y solo fue este recordatorio de que en esos momentos en los que las cosas nos retan y nos cuestan, es el momento en el que fortalecemos ese diálogo interior. Y fue gracias a que ya había trabajado mucho en mi relación con mi cuerpo. Cuando estás obsesionada con bajar de peso, por ejemplo, aprendes. Literalmente nadie me valora más o menos por mi peso. Es lo menos importante de mi vida. Yo he fluctuado mi peso en ese momento también. Había subido un poco de peso y el peso ideal, la ropa, la cartera, la casa, el carro, todas estas cosas externas, el maquillaje perfecto, el pelo de cierto largo, las uñas de cierto color, nunca nos hacen sentir suficientes. Nunca nos dan lo que pensamos que nos van a dar. Nunca nos llenan el corazón, nunca nos hacen sentir más seguras verdaderamente. Son como máscaras y son estas cosas que ponemos tanto peso afuera porque tenemos tanto condicionamiento de que si pesas tanto eres más suficiente o menos suficiente, si la talla de tus pantalones, si la marca de los zapatos. Y es como, qué impresionante que cuando vivimos esas experiencias nos damos cuenta que es mentira. Es mentira, porque si es que solo fuera un checklist, ¿verdad? De usa tal ropa, vístete de cierta manera, pesa tanto, haz esta cantidad de ejercicio, mátate de hambre y así vas a ser suficiente, y así vas a ser amada, así vas a ser exitosa. Y ya hubiéramos nacido, ¿verdad? Con un paso a paso y todo el mundo fuera como que igual de segura, brilláramos todas igualito. No es verdad. Las personas estamos siempre percibiendo más del lado energético de las personas y ese brillo interior, esa seguridad, ese amor propio no viene de cómo nos vemos por afuera, viene de cómo nos sentimos también y lo que nos estamos diciendo y el diálogo interior que estamos teniendo. Y fue impresionante porque fue como, este es el momento en el que pongo en práctica todo lo que he venido trabajando. Decir que somos autocompasivas con nosotras mismas, decir que nos amamos, decir que estamos trabajando en este brillo interior, solo cuando las cosas están como que chilling y estamos como, y todo está fácil y todo está simple y estamos llenas de energía. Eso es una cosa, pero cuando estamos en plena cuesta empinada, cuando las cosas nos están costando un montón, cuando tenemos un montón de presión, cuando estamos procesando mucho dolor, cuando tenemos mucho miedo, ahí es cuando creamos este diálogo, ¿verdad? Y de verdad tenemos esta intimidad con nosotras mismas. Una de las cosas que más me ayudó
no saben el miedo que me daba, no saben lo triste que fue. Me puse a llorar la mayoría de las veces, especialmente las primeras veces. Me empecé a ver al espejo. Esto fue ya después de como 6, 8 meses de estar evitando por completo mirarme al espejo, de solo levantarme y ponerme maquillaje, de no permitir que nadie me vea así, de tratar de esconderlo, bla, 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 bla. Después dije, a ver, tregua, necesito estar ahí para mi cuerpo. Mi cuerpo me está tratando de decir algo y yo tengo que escuchar, porque si no, no va a parar. Y el rato que empecé a mirarme al espejo y a decirme cosas lindas. Y no quería, no tenía ganas. Era súper doloroso y sentía que me estaba mintiendo. Porque lo que me quería decir es, estás horrible, mira qué fea tu piel, mira qué asco lo que tienes ahí, mira cuánto duele. Hervía mi cara, o sea, esta parte de las espinillas era tan doloroso y tan caliente. No quería decir eso. Pero cuando me empecé a decir eso, empecé a cambiar esta relación con mi piel y eso empezó a cambiarme. Se me corta la voz pensando solo en esos momentos porque las palabras que usamos para hablarnos cambian tanto como nos movemos por el día. Y en el día a día, después inclusive las cicatrices, yo las podía maquillar. Pero es impresionante cómo, aunque las puedas maquillar y la gente no esté técnicamente viendo eso, cómo nos sentimos adentro es lo que verdaderamente impacta, ¿verdad? Cómo nos movemos por el mundo. Es tanto más productivo trabajar en esta parte interior porque da tantos más resultados que solo decir cómo se ve mi maquillaje hoy. Y esas cosas, por otro lado, la dermatóloga, las cremas, ir a la doctora, hicieron yo me relacioné muy diferente después de hacer también este trabajo interior, después de escribirle cartas a mi cuerpo, hacer meditaciones, hice muchas meditaciones pidiéndole que me guíe y que me diga, preguntándole básicamente como, estoy aquí para ti y me pongo en servicio a ti, desde un lugar de, ¿qué acciones necesitas que yo tome para ayudarte? ¿A qué doctores quieres que te lleve? ¿Qué libros quieres que lea? ¿Qué cambios quieres que haga? ¿Qué comidas quieres que te alimente? Desde un lugar de poner al cuerpo como, a ver, si eres una entidad separada, ¿verdad? Y yo soy esta cabeza y esta conciencia que estoy habitándote, quiero ayudarte, quiero estar aquí para ti, quiero que me digas qué necesitas. E hice muchas meditaciones de estas profundas sin recibir respuesta. No es como que solo le preguntamos al cuerpo, inmediatamente nos llega un mensaje de texto como, tu cuerpo dice que dejes de comer esto y empieces a comer lo otro. No, requiere un montón de experimentos. Y esos experimentos muchas veces son frustrantes porque es como que de gana hice esto, perdí el tiempo, ¿para qué probé tal cosa? Pero ese canal de comunicación con el cuerpo se fortalece a través de hacer preguntas y quedarnos, ¿verdad?, atentos a ver qué viene. De la nada un día estás caminando y recuerdas como, cierto que antes no consumía mucho lácteo, cierto que ahora estoy consumiendo gluten después de un tiempo que no consumí gluten, cierto que cambié tal cosa en los suplementos que estoy tomando, yo qué sé. Son estos granitos de arena que el cuerpo nos sigue diciendo y mi cuerpo eventualmente me empezó a dar ya señal después de hacer estas meditaciones. Creo que eso ayudó a neutralizar mucho esta carga de pelea. O sea, yo creo que una vez que salí de la carga de pelea, todo ya empezó a verdaderamente avanzar. Cuando estamos tan ocupadas solo peleando y en guerra con nosotras mismas, obviamente no estamos enfocadas ni en las soluciones, ni estamos abiertas a los diferentes ángulos, ni a los diferentes puntos de vista, porque toda la energía solo se está peleando y resistiendo. Una de las preguntas más importantes que me vino en una de estas meditaciones, escribiendo también, haciendo journaling, fue hacerme la pregunta de cuándo comenzó. Y suena algo muy simple, ahora es como, obviamente, ¿cómo no se me ocurrió conectar esos puntos? Pero me tomó un buen tiempo conectar los puntos de hacerme la pregunta, a ver, ¿cuándo verdaderamente empezaron estos granitos a salir y qué estaba pasando en mi vida? ¿Qué me estaba tratando de decir mi cuerpo en el momento en el que me comunicó con los principios de ese síntoma? Y yo no había caído en cuenta, fue muy loco porque los granitos empezaron como una alergia, no empezaron como granos. Empezaron como una alergia en un viaje y empezaron con un montón de picazón y con un montón de como que molestia, pero al principio no se veían. Y después ya solo me hicieron imposible no verles y no solo imposible no verles, imposible ocultarles ya todos los días, ocultármelos de mí misma inclusive. Y empezaron el fin de semana en el que yo me di cuenta que era hora de salir de una relación. El fin de semana en el que yo me acepté y me dije a mí misma por primera vez, sé que esta relación ya cumplió su ciclo, necesito irme y no tengo idea cómo voy a hacer. Y ese fin de semana mi cara me empezó a decir y me empezó a hablar y a comunicar. Es como que abrí esta caja de Pandora. A veces cuando te dices la verdad, se abre, ¿verdad? Todo lo que has estado ocultando al no decirte esa verdad. Mientras antes no te decimos la verdad, menos se acumula toda esa mierda dentro de la cajita de Pandora. Pero yo abrí esta cajita de Pandora al decirme esa verdad y yo creo que el acné vino para no dejar que me olvide y vino a ayudarme a que no vuelva a meter esta verdad abajo de la alfombra. Entonces, en este momento de mi vida,
yo creo que tenía dos opciones. Y una de esas opciones era volver a esconder esta verdad y conformarme, apagarme, como modularme lo suficiente para solo entrar en esa relación, entrar en esa realidad, entrar en esa vida, entrar en esa identidad, prepararme para tener hijos, renunciar a muchos de mis sueños, diluir y bajar muchísimas de mis metas, dejar de trabajar mucho y entrar en esta identidad preconcebida en la que yo debía entrar para como que eso funcione, de esposa perfecta, de ama de casa. Y yo creo que tenía esas dos opciones y la otra opción era, esta no es la relación para mí. Ya cumplió su función, ya me enseñó lo que me tenía que enseñar y salir de esa relación a tiempo y con todo el amor del mundo y con todo el respeto también por ese proceso. Y yo creo que el acné vino a ponerse literal en un lugar en el que ya no le podía ignorar, en el que todas las mañanas mirándome a los ojos tenía que enfrentar esta ira. Y era muy caliente, después entendí y empecé a decir, a ver, ¿por qué está tan caliente? ¿De dónde sale esta infección? Venía tan de adentro. Y empecé a atarle, como a ver, ¿qué me estás tratando de decir a través de este calor? A través de esta como, después me imaginaba esta lava, como de un volcán. ¿Por qué está tan caliente? Y era ira, era resentimiento. Y así fue como empecé a hacer muchos rituales de perdón. El acné me llevó a hacer muchos rituales de perdón porque esta energía de ira, de resentimiento, de como bravura, de de quería gritar como un animal. Esa era como una energía súper instintiva, de como también supervivencia y de picazón y de irritación. Y me di cuenta que todavía era hora de ya ponerme a perdonar. Ojo, si bien el acné empezó cuando yo seguía en esa relación y todo, estamos hablando de que este proceso yo estaba mudada, mega, ya divorciada, soltera, reconstruyendo una vida entera. Había pasado probablemente un año y medio de eso. ¿Ok? Entonces pensemos que pasó como un año y medio en el que yo no había conectado cuando el acné había comenzado. Y yo creo que también una parte de mí sabía como que, a ver, estoy pasando mucho estrés, estoy pasando mucho dolor, esto me está costando mucho. Pensé que tal vez el acné como que ya del otro lado de salir de esa relación se iba a ir, pero recién ahí empezó a empeorar. Y entonces fue como que súper confuso, porque yo una parte me dije, ya, si salgo de esta relación y como que toda la cosa estoy pasando, o sea, si atravieso esta tormenta, este periodo de estrés, yo creo que ya del otro lado, cuando esté tranquila y sentada en mi casa, como que se va a solucionar, como que cuando no le paraba bola y solo estaba peleándome con mi cuerpo. Pero del otro lado ya pasaron meses, siguieron pasando los meses y seguía empeorando. Entonces ahí fue cuando de verdad me senté a hacer todo este trabajo y de verdad me di cuenta que me venía a pedir que perdone. Y entonces empecé a hacer un listado de las personas, de los eventos, de las circunstancias que tenía que perdonar. Y esta lección nunca me voy a olvidar, porque fue tan importante para mí, fue tan importante para mi vida, que cuando empecé a perdonar a otras personas, situaciones, cosas que había vivido, experiencias, lo que más tuve que perdonar y a donde siempre me llevaron esas cadenas de perdón fue que me tenía que perdonar a mí misma. El acné no creo, o sea, creo que perdonar a otras personas casi siempre es el camino a llegar a perdonar a la raíz. Y la raíz siempre tiene que ver algo con nosotros. Y en este caso yo tenía que perdonarme a mí misma por haberme conformado en ciertos ámbitos, por haberme quedado callada, conformarme por haber aceptado ciertas cosas, por haber mentido con respecto a mi verdad, por haber diluido mi verdad, por haberme hablado de cierta manera, por haberme puesto ciertas expectativas, por haber aguantado ciertos tratos. Y después fue como wow, gracias a que empecé a perdonar a otras personas y a otros eventos, a otras circunstancias externas, me di cuenta que esa era la punta del iceberg. Pero abajo de esa punta del iceberg había algo que yo normalmente casi siempre tenía que perdonar también de mí misma, sea por decisiones que tomé, sea por cosas que aguanté, etcétera, etcétera. Y el acné creo que traía como que toda esa ira también de supervivencia y era un exceso de energía masculina en la que yo había entrado para poder salir de esa relación. Y también le respeté. O sea, hace rato me acuerdo cuando conecté que, tengo un exceso de energía masculina y esa energía masculina ya mi cuerpo no tiene dónde colocarla. O sea, ya en este punto llevaba mucho tiempo en este mecanismo de supervivencia de hacer, en el que tenía que poner un pie al frente del otro y seguir caminando. Ya no podía parar y tenía mucha presión y estaba haciendo todo sola. Por un lado era una supervivencia de ya no hay opción, o sea, tienes que seguir, no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de hacer las cosas, de encargarte de las cosas porque estaba haciendo todo esto sola. Y por un lado es como qué suerte que tenemos de poder entrar en ese mecanismo de supervivencia cuando lo necesitamos. Pero por otro, ese mecanismo de supervivencia a veces se vuelve nuestra zona de confort. Cuando has estado sobreviviendo por un periodo de tiempo, se vuelve como ya solo el automático. Así se vuelve normal vivir, ¿verdad? Nos acostumbramos a esa erosión de solo vivo, nos adaptamos, nuestro cuerpo se adapta. Y yo creo que el acné era este constante recordatorio para que no me olvide
que no me tenía que acostumbrar a vivir en ese mecanismo de supervivencia. Fue este constante recordatorio en que mi cuerpo me decía, es hora de volvernos a balancear con la energía femenina. Y tenía mucho miedo yo de soltar el control, porque ya llevaba un buen tiempo, ¿no? Agarrando todo, yo en control de todo, hiper vigilante, hiper controladora, hiper encargándome de todo. Y yo creo que el acné vino a decirme, ok, si no empezamos a balancearnos, ¿verdad? Esto va a empeorar. Entonces es como que, ¿qué quieres hacer con esta información? ¿Qué quieres hacer con esta información? Y fue este proceso súper gentil de volverme a ser amiga de mi energía femenina. Y también este acné tenía esta relación hormonal. ¿Y qué significa eso? Estaba uno en mi lugar, en mi lado derecho. Y si venía de este desbalance también hormonal, desde este exceso de testosterona, que es la energía, ¿verdad? Es la hormona de la energía masculina. Por otro lado, me estaba conectando con mi útero, con mis ovarios, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Y esa parte de mi sistema reproductivo tenía mucho que ver con mi energía femenina y me estaba pidiendo que le ponga atención. Y fue muy loco porque fui a la ginecóloga, me dijeron que tenía varios poliquísticos, que no tenía cura. Me dijeron que no solo eso, sino que ya a cierta edad, ya estaba cerca de cumplir los 30, me dijeron que me acostumbre a subir de peso para siempre, que ya solo voy a empezar a envejecer, que mis hormonas van a dejar de funcionar óptimamente. Y salí de ahí como, no, me rehúso a comprarme que esa es la única alternativa y la única opción. Les recomiendo escuchar el capítulo de mi podcast que se llama Lo que nadie me dijo de la pastilla anticonceptiva. Es un capítulo de hace muchos años en el que de todo lo que aprendí cuando me metía de verdad a investigar y aprender de mi sistema hormonal y a dejar la pastilla, porque tuve muchísimas experiencias súper dolorosas con problemas hormonales y de nuevo con esta idea de como no hay nada que puedas hacer, tienes que tomar la pastilla para siempre. Y fue como, no, me rehúso a que esa sea la única idea. Y ojo, 6 meses más tarde regresé por exámenes, no había ni un solo quiste, no había ningún ovario poliquístico y más bien fue como, no, estás increíblemente sana, tus ovarios están increíbles, están espectaculares y no hay explicación. Como, sí, hiciste el tratamiento, pero a mí me habían dicho que este tratamiento era para toda la vida y no fue para toda la vida. Por alguna razón yo intuitivamente sabía que eran solo 6 meses, que me iba a tomar 6 meses del tratamiento, sanar, ayudarle a mi cuerpo a procesar. Fue como que mi cuerpo sí necesitó este tratamiento externo. Con otros problemas autoinmunes que yo he tenido ha sido lo mismo. Ha sido como, a ver, no voy a usar esto como una herramienta, pero lo voy a combinar con otras cosas. Y lo combiné con otras cosas, pero la parte corporal no nos podemos saltar, ¿verdad? No nos podemos saltar y pretender que nuestro cuerpo no es físico. Y para eso la medicina tradicional es hermosa. Y los exámenes y los doctores y pedir que nos lleguen los doctores correctos también, ¿verdad? Y pedir segundas opiniones. Para este caso yo sí pedí segundas opiniones y las respuestas variaron muchísimo entre esas opiniones. Y es ahí donde necesitamos cultivar también esa seguridad interna, ¿verdad? Y yo también voy a aprender, yo también voy a leer, yo también puedo buscar recursos y empoderarme para yo ir y yo saber cómo me siento, ¿verdad? Y cómo voy a tratar y relacionarme con cierto tratamiento. Entonces, también me reiteró cómo algo a veces que aprendemos en el pasado después vuelve a servir en el futuro. Entonces fue gracias a que ya años antes había hecho todo un trabajo de sanar, de verdaderamente ver qué está debajo de mis hormonas, de cómo funcionan verdaderamente. Por años leí todo lo que podía al respecto. Hice muchos protocolos para dejar la pastilla anticonceptiva, para sanar los efectos secundarios que había estado teniendo en mi cuerpo y que me dijeron de nuevo, no hay solución, no hay respuesta. Y después encontré que habían otros doctores y otros líderes en el espacio que tienen otras perspectivas que me ayudaron muchísimo. Pero eso ya me han pasado años y fue loco porque fue como, esas cosas no se nos olvidan, no se nos quedan como después solo guardadas, después vienen también con otro uso. Y en este caso tuvieron otro uso, tuvieron otra perspectiva, pero fue como, wow, gracias a mi versión pasada que aprendió estas cosas, gracias a mi versión pasada porque ahora pudimos como que abrir esta enciclopedia de conocimiento y aplicarla desde otro lugar, aplicarla de otra manera. Y de nuevo, para volver al primer punto, nada aprendido es desperdiciado. Nada de lo que aprendemos de cualquier ámbito, ¿verdad?, es desperdiciado. Se queda en nuestro cerebro, se queda en nuestra experiencia y todo lo que aprendemos se sigue acumulando y sigue creciendo y después no sabemos en qué momento conecta con otros puntos de otra manera. Y este empoderamiento, especialmente como mujer, con el sistema hormonal, me ha cambiado la vida de más maneras de las que puedo poner en palabras, de sentirme más segura de mí misma, de saber cómo funciona mi sistema hormonal, de saber cómo funcionan también los tratamientos externos y qué efecto verdaderamente tienen, de yo hacerme responsable, de saber, de leer, de tener diferentes opiniones y tener ese conocimiento, no porque yo sea más inteligente, sino de poder decir, este es mi cuerpo y yo tengo todo este conocimiento y ahora yo entonces confío en profesionales desde otra energía.
elijo profesionales desde otra energía, me siento más, hago preguntas desde otra energía, ¿verdad? Elijo profesionales y elijo tratamientos, hago preguntas, pido otras opiniones desde un lugar mucho más seguro y desde un lugar mucho más como soberano y desde un lugar de más libertad que me sigue probando que es útil en todo ámbito de nuestra vida y en todo aspecto de nuestra vida. Pero sí quería mencionar que si bien recibí este diagnóstico de ovarios poliquísticos, después de 6 meses ya no existen y están perfectos y mi ciclo hormonal funciona como un reloj suizo todos los meses, después de haber tomado la pastilla anticonceptiva por muchos años, después de haber recibido diagnósticos de que eran incurables. Y creo que los menciono porque es importante expandirnos y escuchar esas historias de que podemos sanar, de que nuestro cuerpo es increíble, de que tenemos más recursos disponibles de los que a veces, como que muchas veces se nos olvida. Y con esto del acné fue de nuevo volver a eso. Volver a ver, el diccionario de enfermedades. ¿Qué dice el diccionario de enfermedades? ¿Por dónde puedo ayudarle a mi cuerpo para que el tratamiento médico funcione más rápido? ¿Cómo le puedo solo ayudar dándole gasolina? Para mí, en mi opinión, el trabajo emocional de las enfermedades le da gasolina a cualquier tratamiento que estamos haciendo físico y corporal. Para mí siempre es una combinación de todas estas cosas y también me hace sentir más proactiva y me hace sentir más útil conmigo misma. Entonces me ayuda a sentirme más responsable y menos víctima y menos como, ay, no hay nada que yo pueda hacer. El trabajo emocional, psicológico, energético de las enfermedades para mí me da más recursos, me da más opciones y me da más ángulos a través de los cuales sea entender, sea procesar, sea hacerme cargo de lo que esté en mis manos, porque un tratamiento médico muchas veces se trata de solo constancia, disciplina y de seguir el proceso, ¿verdad? Y durante ese proceso a mí me cuesta sentirme como que no hay nada que yo pueda hacer. ¿Qué hago con mi cabeza? ¿Qué hago con mis miedos? Sin cambio, los procesos desde otros ángulos, desde otros lugares, me hace sentir mucho más proactiva y mucho más responsable de mí misma y mucho más empoderada, mucho más segura de mí misma. Y eso siempre me ayuda mucho. Pero, de nuevo, había pasado ya mucho tiempo y no me había metido a ver cuál era, por ejemplo, la definición del diccionario de enfermedades. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del podcast del diccionario de enfermedades. Es un recurso gratuito. A mí me encanta con cada síntoma, con cada enfermedad, con cada diagnóstico. Me encanta meterme a ver y ver cuál es la posible raíz emocional, psicológica de un trauma pasado, de algo heredado que no es físico, sino solo es emocional y energético. ¿Por qué? Porque me abre otra puerta. Entonces, en vez de tener solo una puerta de opción, me abre otra puerta de algo que puedo trabajar. Y de nuevo, se me olvidó ver el del acné. Como pasé tanto tiempo peleándome con mi cuerpo, que se me olvidó solo decir, a ver, ¿qué será que me está tratando de decir mi cuerpo? Y con el acné tiene que ver con no acercarse a los demás, tiene que ver con no dejarse ver demasiado, tiene que ver con como crear un poco de distancia entre tú y otras personas y con otras cosas, límites, ¿verdad? De miedo a la vulnerabilidad. Y cuando leí esto, o sea, me puse a llorar, primero que nada, me hizo todo el sentido del mundo. El acné de alguna manera se sentía como esta máscara. Y entonces me empecé a hacer estas preguntas, empecé a escribir de qué máscaras me estoy poniendo. Y una de esas era ese miedo a la vulnerabilidad. Yo les he contado cómo a través de atravesar ese divorcio me conectó con un poco de esta ira y de este como que, ¿por qué esta idea de el arquetipo de la pobre mujer desahuciada y de la pobrecita que atravesó un divorcio? Y yo estaba tan orgullosa de mí misma, estoy tan orgullosa de mí misma. Cada vez que tomamos una decisión que sabemos que es leal a nuestro futuro y que es lo que tenemos que hacer, es como, qué bien por mí, por más difícil que sea, por más desorden que traiga, por más reto que sea. Yo estaba súper orgullosa y yo me rehusé a caer en esa como victimismo, pobrecita yo y como que lástima de todo el mundo. Yo no quería eso. Y también yo creo que esa reacción no era sostenible por mucho tiempo, ¿verdad? Llegó un punto en el que tuve que abrir mi corazón y tuve que dejar de esconderme detrás de esa coraza de yo puedo con todo y yo soy súper poderosa y yo soy mujer y yo no soy débil y no sé qué, no sé cuánto. Eso también me ayudó, de cierta manera, es como me ayudó a poder seguir, a poder decirme a mí misma, puedes. Porque si yo me comía el cuento de la narrativa y me contaba la historia de que yo pobrecita no voy a poder sola, de que tengo que tener un hombre a un lado, de que si no estoy casada, ¿qué va a pasar? Si yo me contaba esas historias, no podía tomar la decisión. Entonces yo me tuve que contar esta decisión de yo puedo, yo soy fuerte, pero llegó un punto en el que ya no era saludable porque ahora me estaba escondiendo detrás de esa coraza por miedo. Y entonces cuando leí eso, ahí fue cuando me abrí con mis amigas, ahí fue cuando pude empezar a procesar mucho de este miedo a verme débil, por vulnerable, por ser emocional, por estar pasando por estos retos. Y fue muy sano, me ayudó a sanar esta idea de que no tengo que ser todo súper poderosa. Y esta idea de que a través de esa vulnerabilidad es a través de cómo conecto con las personas, a través de cómo se conecta el amor y de que
me otorgo el permiso de pedir ayuda, de recibir ayuda, de ser amada en esa vulnerabilidad. Recibir amor cuando me abría con que eso me estaba costando, me sanaba tanto más que una falsa como, wow, qué fuerte que eres. Y a veces necesitamos, ¿verdad?, probarnos a nosotras mismas que somos más fuertes de lo que a veces nos damos crédito. Y por otro lado, a veces solo necesitamos recibir amor en esas heridas a través de ser vistas y presenciados en ese dolor, en esa dificultad, para recibir ayuda y para pedir ayuda. Y si bien por tanto tiempo parece como nada está funcionando, ahora no me acuerdo exactamente cuándo ya desapareció el acné. Y es como a veces las cosas pasan y cambian en un 2x3 y un día te levantas y solo empiezas a caminar de otra manera y te levantas en otro capítulo de tu vida. A veces las cosas parece que tardan años en madurarse y solo un segundo en activarse y en volverse realidad y en materializarse y en como solo terminar ese proceso. Entonces fue muy interesante como el tiempo del cuerpo es más lento que el de nuestra cabeza y al mismo tiempo el cuerpo solo un día como que se puede activar y de la nada pueden cambiar estas cosas y es como que la lección y esa graduación interna se termina. Si bien estoy súper agradecida con todos estos aprendizajes y con ahora poderme quedar con estos, inclusive con que ya sé las cremas y la dermatóloga en la que confío. Ahora tengo mucha más claridad de cómo pienso al respecto de mi skincare. Ahora tengo una conexión con mi cuerpo en un vector, como que en un canal que no tenía antes y no sabía cómo sintonizarme antes. Si bien ahora tengo prácticas también de conversar con mi cuerpo, de hablarme frente al espejo que no tenía antes, no quisiera, como no significa que si me vuelve a pasar no me va a costar. Pero siempre podemos regresar a decir, ya cuento con estas herramientas, ya cuento con todos estos recursos, ya cuento con experiencias y pasos que he dado y caminos que he recorrido. Y solo decirme eso ahorita me hace sentir más tranquila y más en calma. Con cualquier cosa que te esté costando en este momento, solo regresa a ver a tu camino y di, ya cuento con herramientas, ya cuento con experiencias, ya cuento con una conciencia, con un desarrollo personal, con canales de comunicación, sea con mi cuerpo, sea con Dios, que antes no tenía. Y me otorgo el permiso también de usar esa caja de herramientas. Muchas veces se nos olvida solo abrir la cajita de herramientas y decir con qué cuento en este momento y qué puedo aplicar en este momento, qué puedo hacer para que esto sea un poco, tal vez no solo más liviano, sino para que el aprendizaje sea tal vez más profundo, para que la intimidad conmigo misma dé más frutos. El acné, si algo me dio, es intimidad conmigo misma, intimidad de verme cruda, de verme imperfecta y de aprender a respetarme. El respeto con nosotras mismas se gana. Solo nos podemos ganar el respeto de nosotras mismas a través de esos momentos que cuestan, a través de esos momentos en los que nos queremos rendir, a través de esos momentos en los que vemos dos caminos y elegimos un pasito más, un poquito más, el que es más leal a nuestro futuro, un poquito más el hablarnos con un poco más de amor, un poquito más la autocompasión, un poquito más el perdón tal vez antes que ayer. Como ese 1% hace toda la diferencia y estas cosas se siguen acumulando. Y mientras más también nos adueñamos de soy imperfecta y gracias a eso soy suficiente. No va a haber un día en el que te levantes perfecta, con la piel perfecta, el peso perfecto, la ropa perfecta y mágicamente algo afuera te diga, eres suficiente, eres merecedora. Entonces, esa verdadera sensación de me respeto a mí misma y es gracias a que soy imperfecta que conecto con otras personas. Es gracias a que soy imperfecta que tengo historias que contar, que respeto y honro también mis propias historias, mis propias experiencias y de poder solo recaer en estas cosas vienen a enseñarme algo y estoy abierta a esos aprendizajes. Estas experiencias vienen a ayudarme a evolucionar, estoy abierta a esa evolución y en vez de resistirnos a esa evolución, abrazarla y dejar que como que nos mueva como el río, como ok, me voy a embarcar en esto en vez de quedarme peleando con esto para que se siga agrandando. Y más que nada por decir, mi cuerpo me está tratando de hablar y nuestro cuerpo no tiene otras maneras de hablarnos a menos de que cuando no escuchamos y no escuchamos y no escuchamos, nos va a poner las cosas bien de frente, ¿verdad? Nos va a expresar sus necesidades, nos va a expresar sus emociones. Yo como mujer linda, de calladita te ves más bonita, de no molestes, de no hables, sonríe siempre, ¿verdad? Ponte última, sé la alfombra. Yo tenía esta idea de que eso era ser una princesita y toda linda. Y toda esa ira vino a ser expresada a través de ese acné. Esta ira, este resentimiento y estas ganas de gritar. Y hice rituales de romper millones de tazas, quemé cosas, como ese lado tan primal, ese lado tan como crudo y tan... ¡ah! Fue tan importante para mí tener esa conexión con esa parte porque yo no me había dado permiso de conectarme con este arquetipo de una mujer como
como este lado instintivo, animal, que trajo tanto para mí, desbloqueó tanto para mí y movió también tanto para mí. Entonces, por decir, mi cuerpo me está hablando, se está comunicando conmigo, que está debajo de la superficie y estoy abierta a escuchar, me otorgo el permiso de escuchar sus comunicaciones, de escuchar sus canales, de escuchar sus señales, de escuchar sus mensajes, de interpretar sus mensajes, porque tú eres la persona y el decodificador de tu cuerpo. Nadie más puede decodificar todo al nivel y a la profundidad que tú. Tú eres la experta, tú eres la soberana de tu cuerpo y si bien necesitamos de otros profesionales, de otros ámbitos, de otras guías para tal vez ayudarnos a procesar eso, somos nosotros las que tenemos y los que tenemos el decodificador final, ¿verdad? El que puede como conectar todas estas piecitas y decir cuál es este mensaje más profundo y cuál es esta energía más profunda y cuál es este aprendizaje también más profundo que estoy siendo llamada a ver, observar, abrazar, sanar, bañar en amor e integrar y también adueñarme, ¿verdad? Cuando nos adueñamos de estas cosas, sea acné o sea parte de nuestra historia y decimos, yo soy suficiente, ¿verdad? Y yo soy mi brillo interior, no tiene que ver con estas cosas no solo externas, sino nuestro brillo interior crece a través de cómo nos comportamos y cómo caminamos en esas dificultades y también tu generosidad, el amor que das y recibes, tu sonrisa, tu gozo, tu diversión, tu talento, tu inteligencia, tu sabiduría, ¿verdad? El valor tu compasión, cómo abrazas a tus amigas, el tipo de hija que eres, el tipo de nieta que tal vez eres, el tipo de jefe que eres. Esa persona que somos en el día a día con otras personas, con nuestros valores, todas estas cosas tanto más profundas, tanto más valiosas. ¿Cómo hacemos que otras personas se sientan? Ese es el valor que estamos trayendo al mundo y el resto de las cosas son secundarias, son siempre secundarias y el trabajo da tanto más frutos cuando nos concentramos en esas cosas de adentro para que esas flores salgan para afuera y podamos como brillar de adentro para afuera a través de nuestro trabajo interior. Así que esos fueron los puntos de inflexión, yo creo, más grandes, los aprendizajes más grandes. Y solo quería decirte que si estás atravesando eso, te quiero mucho, te mando un abrazo y que sea difícil o que sea duro. Yo me juzgué también, era como, ¿será que estoy siendo superficial? ¿Será que me está importando mucho mi físico? Y parte de eso fue, no, me duele, me afecta y solo decirme la verdad, me está costando un montón, me duele verme así, me cuesta verme al espejo y cuando veo fotos inclusive a veces me pongo a llorar. Y a veces digo como, creo que se sentía hasta peor de lo que era, por lo que estaba pasando dentro mío. Creo que como yo, el estado interno en el que estaba también era peor, por solo como que la molestia que yo sentía, por más de que se podía maquillar y se podía tapar, no, nada quita como que cómo nos sentimos con nosotras mismas, con nosotros mismos, cuando nos despertamos, ¿verdad? En ese silencio. Como que eso es lo que más importa, más de solo cómo nos vemos tal vez en una foto. Así que me gusta también que no dejé de trabajar, que no dejé de salir en la cámara. Me acuerdo que tuve estos pensamientos de tal vez no grabes TikToks, tal vez no salgas en historias. Y fue como, no voy a dejar de trabajar. No voy a permitir que esto sea lo más importante y más importante del el impacto que tengo y lo que tengo para aportar y del servicio a mis clientas. Como no voy a dejar que el acné sea más prioridad y más importante y dicte las decisiones también laborales y profesionales. Y yo sorpresa, en ese momento de tanto cambio, de mucho dolor, de mucho miedo, de también sentirme así con respecto a mi piel, de haber subido de peso, fue uno de los tiempos en los que mi empresa más creció y más rápido. Y solo esa también otra señal y otra evidencia de que cómo nos vemos en verdad no tiene nada que ver con el impacto que tenemos, ni con cuánto podemos vender, ni cuántas personas podemos ayudar, ni de lo merecedora o no merecedora que eres de ser exitosa, ni de lo merecedora o merecedor que eres de cumplir sueños y de habitarlos y de divertirte y de saborearlos y de estar orgullosa de ti misma. Así que les dejo con este capítulo. Mándenme por Twitter, por Threads, su parte favorita de este capítulo, su reflexión favorita de este capítulo, para también participar por un journal edición limitada que regalamos a nuestra comunidad que nos manda y nos escribe con respecto al podcast. Y también les dejo el link para que te pongas en la lista de espera para el journal número 6. Ya tenemos decidido, ya estamos en producción, ya tenemos fecha y oficialmente es la campaña número 6. Así que ayer me quedé de noche haciendo el mood board de Pinterest y decidiendo la ubicación de dónde vamos a grabar la campaña. Y estoy muy emocionada de compartir este nuevo journal que no puedo creer que ya vamos 6. O sea, ¿a qué hora pasamos de esta idea loca de crear un journal a 6 ediciones? Estoy en shock porque me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida este producto
porque me ha hecho escribir más que nunca y me ha hecho hacer journaling de una manera tanto más comprometida y mi vida nunca volvió a ser la misma. Así que me siento tan agradecida con el producto y con el proyecto que solo lo quiero seguir llevando más personas para que nuestra salud mental cada vez tenga más herramientas, para que nuestra salud mental tenga estos lugares en los que sabemos que podemos recaer de manera asequible, de manera constante y de poder crear desde ahí. Así que estoy muy emocionada de compartir esta nueva campaña, este nuevo proceso, los nuevos photoshoots y las nuevas pruebas y todas las nuevas sorpresas que estamos planificando para esta campaña, el nuevo bootcamp. Así que Journal número 6, coming soon. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo.